Mi nombre es María de la Paz Giulio y esta es la segunda videoclase de la unidad Tierra y esta videoclase se llama Resistencia y Transmitancia Térmica. Vamos a aprender qué es la conductividad térmica y cómo la densidad y la temperatura afectan a la conductividad térmica, cómo determinamos la resistencia térmica de un material cuando tiene una capa o varias capas, lo que es la resistencia térmica superficial, y el coeficiente de transmitancia térmica. La conductividad térmica es la capacidad de un material de conducir el calor. Así como distintos materiales tienen distintas capacidades para almacenar el calor, que se llama calor específico de un material, la conductividad mide la razón de transferencia de calor a través de un espesor unitario de material por unidad de área, por unidad de diferencia de temperatura. Se podría decir que es el calor que atraviesa 1 metro de material por cada grado de diferencia de temperatura entre sus caras. La conductividad es una propiedad intrínseca del material en bruto, no depende de su forma o su composición. Los sólidos suelen ser más conductores que los líquidos y que los gases, ya que el entramado molecular es más compacto y hace que haya más contacto entre esas moléculas y se conduzca el calor. En esta imagen vemos la relación entre la conductividad térmica y la densidad del material. Entonces tenemos 3 cubitos como ejemplo. El primero tiene baja densidad, el que está en el medio tiene una densidad intermedia, que aparentemente es la ideal, y el de la derecha es un material con muy alta densidad. Si vemos que ocurre en el primero, en el de la izquierda, que tiene baja densidad, son más fuertes las flechitas verdes que hacen un circulito, que son las corrientes convectivas. Hay mucha convección porque hay mucho aire y hay poca conducción porque hay poca densidad. En el de la derecha tenemos un material con alta densidad, vemos que las flechas rojas, las de la conductividad, son más fuertes, hay más, esa transferencia de calor se da más fuertemente por conducción y muy poquito por convección. Y sin embargo, en la ideal, es la densidad crítica, es la que tiene el equilibrio justo, donde no se da ni tanta convección ni tanta conducción del calor. Y en esta imagen lo que vemos es un cuadro, una relación de propiedades de densidad en el eje X y de conductividad térmica en el eje Y de distintos materiales. Bueno, como podemos imaginar, el gráfico lo que nos muestra es que los metales son los materiales más densos, se encuentran más hacia la derecha y son más conductivos térmicamente, mientras que los aislantes térmicos como dice insulation, como podría ser un telgopor, una lana de vidrio, aerogel, son materiales muy poco densos y mucho más aislantes, o sea, mucho menos conductores de la temperatura. La conductividad de un material puede variar según su temperatura. En el cuadro vemos representados materiales sólidos con línea llena, líquidos con línea de trazos y los gases con líneas de puntos, y que tienen distinto valor para conductividad en el eje Y. Y vemos que la misma no es constante, no son líneas rectas, sino que van teniendo una tendencia. Bueno, la temperatura a la que está expresada el calor es en Kelvin, ¿se acuerdan? La mayoría de los gases son más conductores a mayor temperatura, mientras que los sólidos se vuelven menos conductores al incrementarse la temperatura. En la práctica se evalúa la conductividad térmica a una temperatura promedio constante, podríamos decir a 20 grados. Por ejemplo, la conductividad térmica del poliestireno expandido, o EPS, que es el material que tenemos en la imagen, decimos que es 0,037, lo mencionamos como una constante. Antes de continuar, enfatizamos que conducción y aislamiento son dos cosas totalmente opuestas. Y para eso lo ilustramos con, por ejemplo, un cable de una instalación eléctrica. Vemos que hay un material que es un conductor de la electricidad, que tiene un recubrimiento aislante, obviamente, pero el conductor es el de cobre.
Y por el aislante representamos con la cinta aisladora, que es lo que usamos para envolver los cables pelados también por seguridad, cuando quedan, por ejemplo, dentro de una caja. Entonces, razonemos siempre, si hablamos de una característica de conducción térmica, va a ser lo opuesto del aislante térmico o aislamiento térmico. La resistencia térmica es la capacidad de una capa de material de oponerse al paso de esta energía térmica. Es la resistencia que ofrece al paso del calor 1 metro cuadrado de material de caras paralelas de espesor E por cada grado de diferencia entre sus caras. En esta propiedad interviene el espesor de la capa y la conductividad térmica del material en cuestión. Entonces, volviendo al ejemplo del EPS, en la plancha de telgopor que está ahí en la imagen, tiene una conductividad térmica de 0,037. Si tengo una plancha de 5 centímetros, que sería de 1 metro por 1 metro, no 1 metro cuadrado, pero el espesor es de 5 centímetros, o 0,05 metros, la resistencia térmica de este material, de esta plancha de telgopor, es 0,05, que es el espesor, dividido la conductividad, que es 0,037. Y esto me va a dar una resistencia de 1,351. Con respecto a las unidades, siempre vamos a hablar de metros y grados Celsius que están en el denominador y se multiplican con el espesor en metros y queda metro cuadrado por grado Celsius, y vatio que está en el numerador del denominador, entonces va a quedar en el denominador. La manera ideal de hacer esta ecuación y lograr un buen manejo de las unidades sin equivocarme es hacerlo en papel, de la manera clásica, y el que está dividiendo pasa multiplicando, el que está multiplicando pasa dividiendo. También podemos obtener la resistencia de un elemento que está compuesto por varias capas de distintos materiales. Si se diera este caso, la resistencia térmica total será la suma de las resistencias térmicas de cada capa. Bueno, por ejemplo, tenemos una solución constructiva que tiene un revoque, un telgopor y otro revoque. Bueno, esto no lo hagan porque no se hace así, ¿no? Pero era solo para mostrar el ejemplo. Entonces, con el primer recuadro amarillo, ¿no?, con líneas de trazos, selecciono cómo calculo la resistencia térmica de la primera capa de revoque, que tiene 2 centímetros, entonces voy a expresarlo en metros, 0,02 metros, dividido 0,18, que es la conductividad del revoque que elegí. Luego tengo una capa intermedia, que es de 5 centímetros de espesor, dividido la conductividad del EPS, 0,037. Y la tercera capa, tengo de nuevo 2 centímetros de revoque, dividido 0,18, que es la conductividad del revoque. Bueno, entonces voy a sumar esas tres resistencias térmicas y voy a sumar 0,111, 1,351 más 0,111. Y sumando esas tres resistencias parciales voy a obtener la resistencia térmica total, que es 1,573. Ahora vamos a hablar de la resistencia térmica superficial. La resistencia térmica superficial es la que provee una capa delgadísima de aire que se encuentra muy estática cerca del elemento, pegadito al elemento. Si volvemos a este esquema, vemos que la variación de la velocidad del aire se reduce a medida que me acerco al bloque caliente y tiende a cero a nivel microscópico. Entonces decimos que hay una película muy finita de aire que se encuentra quieta y le da una pequeña cuota de abrigo a esa solución constructiva. Hacia el interior no va a ser igual que hacia el exterior. Hacia el interior es un poco mayor la resistencia que me provee, mientras que en el exterior, donde tengo aires a mayores velocidades, la resistencia térmica es muy bajita, pero de todos modos la contabilizo porque corresponde y porque el método así lo indica, ¿no? Esto es de mucha utilidad, el cálculo de la resistencia superficial, sobre todo al interior, porque es la principal responsable del enmohecimiento detrás de muebles o los ángulos de habitaciones con poca ventilación. Es muy importante para el cálculo, por ejemplo, de la condensación superficial o del riesgo de condensación entre las capas.
El coeficiente de transmitancia térmica se simboliza con la letra K y es la propiedad inversa a la resistencia térmica. Su valor representa el calor que atraviesa un metro cuadrado de elemento de capas paralelas por cada grado Celsius de diferencia entre las caras interior y exterior. La unidad de este coeficiente es igual que la de la resistencia térmica, solo que invertida. Lo que encontramos en el numerador ahora está en el denominador. Entonces vamos a hablar de cuánta energía, cuánto calor, expresado en vatios, voy a perder por cada metro cuadrado, por cada grado de diferencia de temperatura. Como la palabra lo indica, si hablamos de una transmitancia térmica pequeña, nos estamos refiriendo a un elemento muy bueno y aislante, mientras que un número grande de transmitancia térmica se refiere a un material conductor y que no va a darnos buenos resultados. Bueno, y dirán, ¿por qué nos tomamos el trabajo de utilizar otra unidad para decir exactamente lo mismo, pero al revés, ¿no? Si nos servía la resistencia total. ¿Por qué? Porque la transmitancia térmica representa a este cerramiento completo, con todas las capas que lo componen, y solo debo calcularlo una vez al final cuando ya sumé la resistencia total de todas las capas de esa solución constructiva. Y hay un segundo motivo para calcular el K, es porque tenemos a las normas IRAM que se ocupan en Argentina del acondicionamiento térmico de edificios. Y lo que nos van a decir estas dos normas es cuál es el valor K máximo admisible, es decir, el máximo calor que puede atravesar una pared o un techo según la zona bioclimática en la que se encuentre mi edificio. La norma IRAM, la 11603, va a clasificar el país en zonas bioclimáticas y luego nos va a dar los valores de referencia de cuánto calor pueden perder en invierno y en verano. Con esto ya podemos empezar a pensar y a proponer una solución constructiva estándar, la que vemos todo el tiempo, la que nos parezca más común y frecuente para muro y para cubierta. Vamos a indicar el orden de las capas desde el interior hacia el exterior, cuál es el espesor de cada una de sus capas y hacer un esquema de esta solución constructiva.